Así que vamos a arrancar. Primero, vamos a hacer como una pequeña reseña muy breve respecto de que en medicina todo está clasificado. O sea, tenemos una tendencia a querer clasificar todo, a todo ponerle un nombre, porque en base a esos nombres que ponemos establecemos esquemas de diagnóstico, tratamiento. Las clasificaciones nos van acompañando a lo largo de la historia de la medicina. La clasificación molecular no es nada más ni nada menos que otra forma de categorizar lesiones. Desde lo que es la patología tumoral, desde lo que es la oncología, nosotros sabemos de que históricamente los tumores se clasifican en función al sitio anatómico en donde que está afectado, al estudio anatomopatológico, a la biopsia, al grado de diferenciación. Básicamente, de manera clásica, se confeccionó lo que son las clasificaciones de la JCC, por ejemplo, el TNM, clásicamente ha estado basado en sitio anatómico y en subtipo histológico. Después, con el tiempo, con el advenimiento de la inmunohistoquímica y de la biología molecular, estas técnicas han interpelado a la forma en la que clasificamos las lesiones, a la forma en el que podemos definir un pronóstico de una lesión y a la forma en la que podemos diagnosticar. Entonces ya a partir de la 8ª edición de la AJCC, los estudios de inmunohistoquímica y de biología molecular, y en el caso de cáncer de mama, por ejemplo, las plataformas genómicas como el Oncotype, sirven para hacer la estadificación tumoral. O sea, uno con un Oncotype, con un resultado de un Oncotype, puede francamente bajar un estadio en ese paciente que tiene cáncer de mama. El paso siguiente es esto que entendemos como la clasificación molecular. Así como en su momento tuvimos criterios anatómicos, criterios histológicos, criterios de inmunohistoquímica para clasificar lesiones, no nos olvidemos que una clasificación molecular es simplemente eso, otra forma de clasificar. Ahora tenemos un nuevo criterio, que es clasificar a los tumores en función de sus alteraciones genéticas. Pero cuando digo alteraciones genéticas, en realidad estoy abriendo una puerta grandísima, porque la clave está en cómo medimos esa alteración genética, de qué modo, qué alteración genética estamos buscando, una alteración en un gen, una alteración estructural en un cromosoma, una alteración en el epigenoma, en el perfil de expresión, o sea, de cuánto ARN mensajero está expresando el tumor. ¿Qué vara usamos para medir la alteración genética? Y de eso va a depender exclusivamente cómo se van a clasificar estos tumores. Mejor dicho, cómo se van a confeccionar estas clasificaciones. Entonces, de una forma muy general, podemos decir que una clasificación molecular es una forma de agrupar lesiones tumorales de un mismo estirpe en categorías funcionales diferentes. Cuando digo categorías funcionales me refiero básicamente a cómo funciona la lesión, a cómo funciona el tumor. Y que ese funcionamiento diferente está basado en alteraciones moleculares que son distintivas para ese grupo de lesiones. Y algo que es fundamental, sobre todo para la aplicabilidad clínica, es que esa alteración molecular diferente realmente tenga una traducción clínica. Porque clasificaciones moleculares y alteraciones moleculares en cáncer tenemos para tirar para arriba. Ahora, de ahí que todas sirvan a nivel clínico, eso es diferente. Una clasificación molecular se posiciona como tal cuando esa clasificación permite tomar conductas o permite definir subtipos clínicos específicos de una entidad. Por eso, de todas las clasificaciones moleculares que hay, quizá son pocas las que han tenido éxito. Mama, endometrio, linfoma difuso de células B. Muchas más no hay. Más allá de que existen un montón de clasificaciones moleculares, no todas, al menos hasta el día de hoy, tienen una trascendencia clínica tan grande como estas que les acabo de nombrar. Entonces, volviendo a esto que yo les contaba,
La clasificación molecular y la forma en la que vamos agrupando esas lesiones diferentes, la forma, voy a usar otro término, cuando me refiero a agrupar lesiones diferentes, vamos a llamarlo clusterizar, o sea, formar clúster de lesiones. La forma en que lo vamos a hacer va a depender muchísimo. Siempre teniendo en cuenta que una clasificación molecular no es algo que confecciona una sola persona mirando el microscopio, sino que en realidad son análisis moleculares, análisis genéticos, trabajan biólogos, trabajan bioinformáticos, se aplican algoritmos bioestadísticos sumamente complejos, de los cuales no vamos a hablar de eso, porque aparte inclusive yo tampoco son cosas que manejo, sino que es un grupo de investigación. Y en función de cómo se quiere plantear la investigación es que va a surgir esta clasificación. Entonces, por ejemplo, una clasificación va a tener que ver con el tipo de muestra. Van a ser muestras de tumores metastásicos, muestras de tumores avanzados, muestras de tumores bien diferenciados, pobremente diferenciados. Si hay una diferenciación histológica, si hay una característica histológica entre bien diferenciado y mal diferenciado, es porque atrás de esa morfología hay una alteración molecular que hace que exista el alto grado, que exista lo bien diferenciado y que exista lo pobremente diferenciado. ¿Cómo va a ser el tipo de estudio? ¿Va a ser un estudio de descubrimiento de clase, de comparación de clase o de predicción de clase? De manera muy simple, una comparación de clase es cuando yo tengo dos subtipos moleculares definidos en tipos de muestras parecidas y quiero hacer un análisis comparativo de cómo es la expresión génica, por ejemplo, en cada uno de esos grupos. Un estudio de descubrimiento de clase es agarrar un montón de muestras todas iguales, iguales no, similares, meterlos en el estudio y de manera ciega ver cómo de manera natural se forman esos clústeres basados en un algoritmo de trabajo. Y cuando me refiero al algoritmo de trabajo, se refiere al tipo de análisis informático que se aplique. Con lo cual, la construcción de una clasificación molecular es dinámica y no es única, sino que para un mismo tipo de lesión, yo puedo tener varias clasificaciones moleculares, dependiendo de cómo fue mi forma de estudio, cuáles fueron los fines del estudio, cuál fue la metodología que usé y cuál fue el algoritmo bioinformático que apliqué. ¿Se va entendiendo hasta ahora, no? Porque esto es como fundamental. Ahora esto que le estoy contando lo vamos a ir metiendo en detalles. Le voy a ir contando con ejemplos clínicos. Pero se entiende hasta ahora, ¿no? Yo, mientras tanto, me tomo un matecito. Bueno. Bien, perfecto. Buenísimo. Gracias, Paula. Bien, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque les voy a dar un ejemplo. Cáncer de colon. ¿Existe una clasificación molecular para cáncer de colon? Sí, pero no existe una. Existen como 6 clasificaciones moleculares. Porque todo va dependiendo de cómo los diferentes grupos de investigación fueron categorizando las muestras. Si lo que tenían en cuenta era el pronóstico de la enfermedad, se hizo un subtipo molecular. Si lo que tenían en cuenta era perfiles de expresión génica, era otra clasificación molecular. Si son análisis integrados, en los cuales se analiza perfil de expresión génica, alteraciones cromosómicas, epigenoma, o sea, las clasificaciones del TGCA normalmente son todas integradas. Bueno, para el TGCA era otro tipo de grupo, eran los hipermutados y los no hipermutados. Y además,
Cuanto más datos agregás para una clasificación y cuanto más variables agregás entre las distintas clasificaciones, por supuesto que va a haber discordancias o va a haber grupos que coincidan. Hasta que salió el consenso de clasificación molecular de cáncer de colon y los terminó clasificando en los 4 subtipos que son los que se utilizan en la actualidad, que es el metabólico, el mesenquimal, luminal no, el metabólico, mesenquimal y ¿cómo era la otra nomenclatura? Metabólico, mesenquimal y el canónico y el inestable, ese, el canónico y el inestable, cada uno con sus características. Entonces, la importancia de todo esto es eso, como para introducir el tema. Una clasificación molecular va a salir a la luz en función de cómo se haya diseñado, con qué técnica se haya diseñado, cuál es el fin del estudio, qué es lo que se quiere evaluar. Por eso les repito, y con esto cierro esta introducción, que clasificaciones moleculares, como en el caso del colon, vamos a tener un montón, dependiendo de cómo haya sido el estudio. Después, que alguna de esas haya tenido una real trascendencia clínica y tenga un uso cotidiano para el manejo del paciente, eso es otra cosa. De todas las clasificaciones moleculares que hay, quizás es la primera que conocimos, que fue MAMA, es la que tiene más años, la que tiene más experiencia y la que ha demostrado verdaderamente que una clasificación molecular verdaderamente puede cambiar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento de una enfermedad. Por eso, finalizada esta introducción, vamos a tomar como ejemplo el perfil molecular del cáncer de mama. Lo vamos a tomar como ejemplo, no lo vamos a desarrollar, por supuesto. Simplemente lo vamos a tomar como ejemplo de cómo se diseña una clasificación molecular. Acá lo que ven es el listado de las clasificaciones moleculares que hay. Mama, endometrio y linfoma difuso de células B son las que realmente tienen una aplicabilidad clínica hoy en día de usarla y con algoritmos de trabajo basados en las clasificaciones moleculares. Las otras están ahí, más o menos, dando vuelta, todavía tal vez esperando su lugar en la clínica oncológica de todos los días. Pero hay clasificaciones de colon, hay para melanoma, hay para próstata, para vejiga, para riñón, hay muchas clasificaciones moleculares. Voy a utilizar yo como ejemplo la de mama y después les voy a dar unas pequeñitas palabras acerca de la clasificación molecular de endometrio. Bien, estos 3 trabajos, que yo después a los que están en el grupo de WhatsApp les voy a pasar estos trabajos si les interesa, que son los 3 trabajos fundamentales de cómo se han diseñado, los 3 trabajos de investigación que han permitido diseñar la clasificación molecular del cáncer de mama y además de eso, la plataforma genómica asociada a esa clasificación molecular. Entonces, este primer estudio, el primero, el de arriba, el que dice Molecular Portraits, en el año 2000, Perú y otros investigadores hicieron un estudio de tipo descubrimiento de clase. Agarraron un montón de muestras de cáncer de mama y se dieron cuenta que si analizaban el perfil de expresión génica, podían hacer clústeres diferenciales. Entonces, primero vamos a definir qué es un perfil de expresión génica. Yo les había dicho de que yo puedo diseñar mi estudio como yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero analizar? ADN, ARN, alteraciones cromosómicas, alteraciones en el epigenoma. Bueno, en este caso, este grupo lo que quiso hacer es evaluar expresión génica. No hablo de mutaciones, no habla de epigenoma, no habla de nada. Habla de expresión génica. Y cuando dice expresión génica, hace referencia al ARN mensajero que expresan las células tumorales. Básicamente, si está analizando el ARN mensajero, está literalmente diciendo cómo funciona esa célula tumoral, qué genes expresa, qué genes se convierten en proteínas. El análisis de expresión génica es un análisis que también se llama transcriptómico y eso es lo que se denomina un perfil de expresión. Entonces, esto fue lo que hizo este grupo de gente. Agarró un montón de cánceres de mama y empezó a evaluar su perfil de expresión. O sea, empezó a evaluar qué genes expresa el tumor, qué ARN mensajero tiene el tumor.
Y así se dieron cuenta de que dependiendo del tipo de muestras, dependiendo de la histología, dependiendo del paciente, tiraron todos esos tumores para hacer análisis de expresión génica y se dieron cuenta de que se podían hacer clústeres diferenciales. Que había grupos entre sí de cánceres de mama que eran como homogéneos entre sí y otros que eran bastante diferentes entre sí en cuanto a su perfil de expresión. Después, obviamente, cuando se dieron cuenta ya con la clasificación en mano que había perfiles de expresión diferenciales, fue cuando dijeron, bueno, che, pará, estos perfiles de expresión, ¿tienen correlato clínico? Y ahí se dieron cuenta que, sí, mira, casualmente las pacientes que expresan estrógeno y las que tienen tumores de bajo grado tienen este perfil de expresión. Y las pacientes metastásicas, que son triple negativo en la inmunohistoquímica, tienen este perfil de expresión génica. Y ahí fue cuando dijeron, sí, hay un perfil de expresión, esta clasificación molecular es útil y es esta clasificación molecular tal cual como la conocemos ahora. ¿Cómo se fue más o menos diseñando este perfil? Se los voy a dar más o menos a través de un ejemplo, como para que les quede como más gráfico en la cabeza cómo funciona esto. Primero, se hace una clusterización, o sea, se van buscando grupos. Yo, investigador, defino qué quiero buscar o cómo quiero ir separando mis muestras. Y eso de cómo quiero ir separando mis muestras es como yo preparo el algoritmo de trabajo, como yo preparo el algoritmo bioinformático para que me vaya separando las muestras entre sí. Imaginémonos que yo lo que quiero hacer es agrupar personas. Esto es un ejemplo muy simple. Quiero agrupar personas. Por ejemplo, bueno, yo quiero evaluar personas. Las personas son todas muestras. Cada persona es una muestra. Y las muestras son todas parecidas entre sí, porque son todas personas. Pero yo quiero pedirle al algoritmo de trabajo que me las separe, está bien, son todas personas, pero ahora yo quiero que el algoritmo reúna características físicas, culturales, económicas, y que me separe a esa población en dos grandes grupos. El algoritmo me lo separa en dos, en europeos y latinos. Bueno, listo. Yo ahora quiero seguir clusterizando. Quiero seguir sacando características. Bueno, quiero, por ejemplo, saber cuántos de estos europeos son cantantes y deportistas, cuántos de estos latinos son cantantes y deportistas, y como, por ejemplo, el clúster D, que dentro de esos deportistas, cuáles juegan al fútbol, cuáles juegan al básquet. O sea, yo voy agrupando personas y las voy metiendo en grupos definidos. Cada grupo definido va a tener una característica particular. Al algoritmo de trabajo yo tranquilamente le pude haber dado otra orden y en vez de separarme entre europeos y latinos, haberle dicho que si directamente a la población, a mi muestra, me la separen cantantes y deportistas. Y ese sea mi primer clusterización, mis primeros dos grandes grupos. Y después sigo clusterizando. ¿Cuántos de esos cantantes son latinos y son europeos? Los resultados van a ser más o menos parecidos. Si verdaderamente hay un perfil diferencial entre cada grupo, los perfiles van a ser parecidos independientemente de cómo yo vaya llamando los clústeres. Con esta idea es que se armó la clasificación molecular del cáncer de mama. Ahora se los voy a poner un poco más difícil. No vamos a hablar de personas. Ahora vamos a hablar de genes. Yo quiero clusterizar genes. Bueno, reúno un montón de muestras de cáncer. En este caso, mama. Imaginémonos cáncer de mama. Separo un montón de muestras de cáncer de mama. Y le pido al algoritmo que me los clusterice en qué tipo de genes expresa. ¿Qué genes epiteliales expresa? ¿Qué genes mesenquimales expresa? Esos son mis dos grandes grupos. Y dentro de los genes epiteliales, ¿qué ARN mensajero de proteínas de unión intercelular fabrica? ¿Qué proteínas citoesqueléticas fabrica? En cuanto al clúster de los genes mesenquimales, que también le puedo pedir cuántos expresan proteínas citoesqueléticas como el grupo de la desmina o el grupo de la diamantina, me van a ir formando diferentes clústeres. Con esta idea, ahora se los complejizo, ¿qué hizo el grupo de Perú? Agarró un montón de cáncer de mama
Le puso un primer algoritmo de clusterización, que son los tumores que expresan estrógeno y los que no expresan estrógeno, y que después el algoritmo me saque las categorías funcionales. Y así fue como, a través de este análisis de dendrograma, se forman los subtipos moleculares que nosotros conocemos ahora. La primera clusterización, la línea de arriba, te separan dos: los estrógenos positivos de los estrógenos negativos. Y a partir de ahí, el algoritmo empezó a agrupar muestras similares con características moleculares similares. Y así se dieron cuenta que realmente aparecían grupos diferenciales, grupos de expresión molecular diferencial, y que cada grupo molecular diferencial tenía un correlato clínico. Los que eran del subtipo basal correspondían a pacientes que clínicamente eran pacientes que eran más graves, metastásicas, que no expresaban estrógeno, mientras que el subtipo luminal A eran la mayor cantidad de las pacientes que normalmente andaban bien, que respondían a la terapia estrogénica, que expresaban estrógenos. Entonces, estos grupos diferenciales se correlacionaron con grupos clínicos especiales. Por supuesto, después, con los años de trabajo, se fue perfeccionando. La clasificación original tenía 6 subtipos moleculares. Después se refinaron algunas cosas, se pulieron algunas cosas, tuki, y después de hacer ese refinamiento, se terminaron de solidificar los 4 grupos moleculares que conocemos en la actualidad. La clasificación molecular de cáncer de mama, entonces, fue un estudio por expresión por microarray, se hizo por estudio de microarray, fue un estudio de descubrimiento de clase y permitió descubrir los genes intrínsecos propios de la enfermedad. Y los posteriores estudios de comparación y predicción de clase fueron los que borraron algunos de los subtipos moleculares hasta que nos encontramos con los 4 grupos moleculares que conocemos hoy: el luminal A, el luminal B, el HER2 enriquecido y los de tipo basal. ¿Cómo vamos hasta ahora? Váyanme contando. Yo, mientras tanto, como les digo siempre, me tomo mi matecito. Corazoncillos. Bueno, muy bien. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Bien. Súper. Muy buena clase. Bueno, muchas gracias. Saludos desde Miami. Me encanta. Me encanta. Todo muy claro. Bien. Seguimos entonces. Perfecto. Tenemos estos 4 subtipos moleculares. Saludos desde Venezuela, qué bueno. Me encanta que esta cuenta ya sea internacional. Bien. Entonces, tenemos estos 4 subtipos, que son luminal A, luminal B y luminal enriquecido. Ahora, esto, que suena muy lindo, gracias Lucas, que suena muy lindo y muy prometedor y muy hermoso, diseñar una clasificación molecular es carísimo, porque requiere tecnología de alto rendimiento. Y la tecnología de alto rendimiento es cara. No está en la disponibilidad de todos los laboratorios de biología molecular o en los laboratorios de anatomía patológica, no está disponible para hacer un chip array. O sea, un estudio de comparación de hibridación genómica comparada como se hizo para la clasificación de cáncer de mama. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo llevamos algo que es técnicamente muy complejo al laboratorio del patólogo de todos los días o al laboratorio de biología molecular de todos lados? Bueno, se tuvo que crear un subrogado, o sea, otro tipo de estudio que se asemeje, cuyo resultado se asemeje a la clasificación molecular y que nos permita tomar decisiones. Entonces, la clasificación molecular fue diseñada con técnica de hibridación genómica comparada. Pero nosotros, haciendo técnicas de inmunohistoquímica,
que es lo que tenemos los patólogos a disposición en el laboratorio como una técnica, no te digo que sencilla, pero mucho más sencilla y mucho más barata y mucho más disponible que tener una técnica de hibridación comparada. Entonces nosotros, haciendo a todos los cánceres de mama 4 marcadores de inmunohistoquímica, estrógeno, receptor de estrógeno, receptor de progesterona, HER2 y Ki67, de la combinación de esos 4 marcadores, dependiendo de cómo ven los resultados, nosotros nos podemos acercar al grupo clasificatorio. Entonces, por ejemplo, si tengo una paciente con cáncer de mama, que le hago la inmunohistoquímica me da que es estrógeno positivo, progesterona positivo, HER2 negativo y que tiene un índice de proliferación muy bajo con Ki67, es un grupo que por inmunohistoquímica se acerca muchísimo a lo que molecularmente sería un luminal A. Hay una concordancia alta, porque acá también se plantea la pregunta, che, pero ¿está bien hacer ese reemplazo? Si vos me estás diciendo que están estudiando un transcriptoma, una expresión génica, estamos estudiando cuánto de los 20.000 genes, cuánto expresa la célula tumoral y vos estás reemplazando eso por 4 marcadores de inmunohistoquímica. Bueno, sí, el correlato es alto, pero hay errores también. Y hay cosas que no tienen tanto correlato. El grupo de los luminales B, quizá, y el de los basales, quizá, es el grupo que menos correlato a veces tiene con la inmunohistoquímica. El grupo de los luminales B es un grupo bastante amplio en cuanto a sus características de inmunohistoquímica y es un grupo también bastante amplio de pacientes. Son esos pacientes que el ginecólogo mastólogo siempre te dice, son esas pacientes que no sé cómo van a terminar, cómo me van a debutar, en qué momento me va a hacer la metástasis. Son pacientes que pueden ser muy clínicamente más complejas y que molecularmente quizá son más complejas. El grupo de los HER2 enriquecidos normalmente tiene un altísimo correlato, pero muchos HER2 enriquecidos por inmunohistoquímica terminan siendo después luminales B, si se les hace un perfil de expresión génica. Entonces, ¿hay un correlato alto? Sí, pero no hay un correlato del 100%. La inmunohistoquímica y la biología molecular no tienen un correlato del 100%, pero sí tiene un correlato que se aproxima bastante y que permite tomar decisiones y conductas terapéuticas. Por último, y con esto ya me voy despidiendo, por último, la clasificación molecular del cáncer de endometrio. El endometrio, a diferencia de la mama, yo les había dicho, este artículo también después se los voy a pasar a los que estén en el grupo de WhatsApp, se los voy a pasar para que lo tengan, articulazo, está buenísimo. La clasificación del cáncer de mama fue hecha basada en perfil de expresión génica. Solamente se analizó eso, el perfil de expresión. Fíjense el título. Caracterización genómica integrada del cáncer endometrial. O sea que acá, para establecer esta clasificación, no solamente se tuvo en cuenta el perfil de expresión génica, se tuvo en cuenta en el algoritmo de trabajo la expresión génica, las alteraciones, las mutaciones puntuales, los arreglos cromosómicos y los cambios epigenéticos. O sea, hay un montón de data, un montón de data. Se analizaron muchísimas cosas y cada una de esas cosas se analiza con diferentes tipos de técnicas. La cosa, que así todo, la clasificación molecular de cáncer de endometrio encontró su lugar. Y encontró su lugar en la clínica, y encontró su lugar en la clínica oncológica diaria. Ya en el libro de la OMS del 2020, el cáncer de endometrio ya está dividido por subtipos moleculares. Toda esa investigación, todo ese tipo de análisis, arrojó 4 subtipos moleculares. Los que tienen mutación de la DNA polimerasa E, mutados, los que tienen inestabilidad microsatelital, los que tienen una alta variación en el número de copias, o sea que tienen muchas mutaciones y muchos arreglos cromosómicos y mutación de P53,
y los que tienen una baja cantidad de rearreglos cromosómicos. Cada uno, fíjense, como te muestra el gráfico, cada uno de los colores de cada grupo clasificatorio en la gráfica se correlaciona con un pronóstico y una sobrevida diferente. Siendo acá, por ejemplo, una gráfica, la línea azul, la que está más arriba de todas, la que tiene la mejor sobrevida y que se corresponde molecularmente con los que son POL-E mutados. Mientras que los inestables y los que tienen baja cantidad de número de copias, la línea amarilla y la línea verde, son los que tienen un pronóstico intermedio, mientras que los tumores que tienen un peor pronóstico y que suelen ir muy mal son los que tienen alto número de copia, mutación de P53 y que tienen un fenotipo molecular parecido al carcinoma seroso de ovario. Dentro de este grupo está justamente el carcinoma seroso, que es la línea roja, el que tiene el grupo de peor pronóstico. Y acá volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo que le dije para cáncer de mama. ¿Cómo llevamos una clasificación molecular hecha con perfil de expresión, epigenoma, un montón de tecnología? Si la otra era carísima, imagínense esta, porque se estudió hasta la mugre de abajo de la uña del cáncer de endometrio. ¿Cómo llevamos una clasificación molecular como esta a la realidad? Para que tenga su lugar en el laboratorio de anatomía patológica y en la práctica oncológica de todos los días. Entonces la OMS también tiene un subrogado para la clasificación molecular del cáncer de endometrio, y acá el subrogado se hace con inmunistoquímica, también para proteínas de inestabilidad microsatelital, las proteínas MMR, las que estuvimos viendo la semana pasada, MLH1, PMC2, MLH6 y MSH2, y inmunistoquímica para P53 y secuenciación del gen POLE. Acá sí, no tenemos inmunistoquímica para POLE. Acá sí o sí hay que hacer una técnica de biología molecular que se puede hacer con qPCR o con secuenciación de tipo Sanger. Se puede hacer la secuenciación del gen POLE en hotspots puntuales. O sea, se secuencian buscando alteraciones genéticas puntuales. El algoritmo de trabajo presentado es que lo que se debería hacer primero es POLE, la secuenciación de POLE. Si es POLE mutado, ya está, no se continúa más, no se hacen más estudios, porque si encuentro otras alteraciones moleculares, siempre las voy a considerar que son secundarias a la mutación de POLE. Después, cuando hablemos del cáncer de endometrio, vamos a explicar por qué esto es así. Si el POLE es negativo, se pasa al segundo estudio, la inestabilidad. Si el tumor es inestable y encuentro otras alteraciones moleculares, voy a considerar que son secundarias a la inestabilidad. Por eso, si un tumor endometrio me da inestable, ahí paro el estudio, no hago más nada. Si POLE me da negativo, o sea, si el POLE me da que no es mutado, si no es inestable, analizo P53. Si el P53 me da mutado, lo pondré en la categoría de los alto número de copia. Si el P53 me da wild type, o sea que no me da con un patrón no mutado, lo consideraré como el subtipo molecular de los bajos el número de copia. Si es POLE mutado, entra en el grupo de POLE mutado. Si es inestable por inmunistoquímica, entra en el grupo de los inestables. Si es P53 positivo, entra en el grupo molecular de los seroso-like, y si todo es negativo, entra en el grupo de los bajo el número de copias. De endometrio hoy hay para hablar, hasta la maceta hay para hablar de endometrio. Así que, si tienen alguna pregunta, esto es todo lo que tengo para contarles respecto de clasificación molecular el día de hoy.